Bueno, mi generación no está muy acostumbrada a esto de este tipo de charlas, pero creo que todos a partir de esta situación que se planteó, nos vimos un poco obligados a readaptarnos a a este nuevo formato de comunicación. El tema del coronavirus surgió porque, o sea, el tema de plantear esta charla, porque en general lo que veíamos es que había mucha información que no se podía comprobar realmente de que era cierto. Y entonces a partir de todo lo que se empezó a hablar sobre el coronavirus y las mascotas, y llegamos a escuchar de que quizás una chance para proteger, o sea, querían vacunar a los perros y a los gatos, porque como los perros y los gatos hace mucho tiempo es conocido que tenían coronavirus y hay vacunas en el caso de los perros, bueno, empezaron a surgir muchas cosas. Entonces a partir de ahí fue que me puse a investigar un poco sobre qué estaba pasando en el mundo o cuáles eran las informaciones que realmente se podían comprobar en relación al coronavirus. Y, y bueno, entonces me gustaría primero hablar de lo que son los que son los coronavirus en las mascotas, fundamentalmente en los perros y en los gatos. Es un coronavirus que es conocido por todos nosotros, tanto el coronavirus que afecta a los perros como el que afecta a los gatos. Y la realidad que si bien estos coronavirus, el que afecta a los perros y a los gatos, pertenecen a las mismas familias del COVID-19, en realidad son géneros totalmente distintos, porque los que afectan a las mascotas, hablemos de los perros y los gatos, son los alfa coronavirus, ¿no es cierto? Y estos alfa coronavirus en los perros, por lo general, producen una gastroenteritis de tipo muy leve, y en los felinos produce también una gastroenteritis que quizás en ellos, cuando este coronavirus, que es intestinal también, se produce una mutación en el virus y entonces de ser una enfermedad de tipo sistémica, de ser una enfermedad de tipo endémica, pasa a ser una enfermedad de tipo sistémica y en donde en el gato ahí sí pasa a ser una enfermedad grave, que para los veterinarios, para los estudiantes de veterinaria, es la peritonitis infecciosa felina. Entonces, si hablamos solamente de los perros y de los gatos, nosotros tenemos que decir que ese grupo corresponde a los alfa coronavirus. En el perro produce una gastroenteritis leve, también participa como agente secundario en la todas las perreras. Entonces vamos a tener signos respiratorios leves y o gastroenteritis de tipo leve. Esto en los perros. Y en los gatos, cuando cursa con su forma entérica, en general no produce ninguna sintomatología clínica, y cuando se producía la mutación del virus en el intestino y atravesaba el intestino, pasaba a ser una enfermedad entonces grave, que era la peritonitis infecciosa felina. Bueno, eso es lo que pasa con los alfa coronavirus, que son los que nosotros quizás estamos más acostumbrados a atender. En otro grupo, en la vereda de enfrente, sí están los beta coronavirus, que estos beta coronavirus, que básicamente tienen sus 3 especies, y esto fíjense cómo ya comenzó en el 2002, que hubo el primer brote, que ahí por primera vez se denominó SARS, que es síndrome respiratorio agudo severo. Eso fue en el 2002. Y en el 2008 hubo otro brote de este tipo de neumonía, que era el MERS, que era también un SARS, pero que era la fiebre, se llamaba la fiebre del Medio Oriente. Eso fue entonces en el 2002 que surge el primer brote, el 2008 el segundo brote. Y en el 2019, en diciembre del 2019, surge este nuevo coronavirus, que lo denominan COVID-19, y que es el que produce
el coronavirus, esta nueva enfermedad, digamos. Sí tenemos que decir que en todos estos coronavirus, estos eran coronavirus que la fuente de infección fueron los animales. En el caso de la primera epidemia fue una civeta, se llamaba, que es un mamífero pequeño que actuó como reservorio. En el caso de la fiebre del Oriente fue un camello, y en el caso del COVID-19 fue el murciélago, el Rhinolophus, pero que bueno, no tiene mucha importancia, pero fue un murciélago. Y de hecho se piensa que a su vez hay un huésped intermediario que intervino para el desarrollo de esta enfermedad. Esto en Wuhan en diciembre del 2019. Y la realidad que la información fue cambiando constantemente en relación a este nuevo coronavirus. Bueno, entonces, volviendo un poquito para atrás, decimos que estaban los alfa coronavirus que producían estas enfermedades en los perros y en los gatos, y después teníamos estos beta coronavirus que provocaban estas neumonías en las personas. Bueno, vamos a hablar de un poco lo que a mí me parece relevante, porque ¿qué empezó a pasar con las mascotas? Empezó a surgir información de que se infectaban los gatos, que podían transmitir a las personas, que se había enfermado un tigre, que se había enfermado un perro. Y fueron todos datos en realidad que sí que sucedieron. A ver, dice acá, de un caso de coronavirus en un gato de Nueva York que podía... Bueno, ya vamos a hablar precisamente de ese gato del de Nueva York. Bueno, empezaron a surgir, pero la realidad es que esta enfermedad, este coronavirus principalmente es una enfermedad que se transmite de personas a personas. Los casos que hubieron reportados, que acá anoté la fecha para no olvidarme en cuanto a la secuencia, en abril del 2020 en Estados Unidos, una doctora que estaba trabajando en una investigación con respecto al coronavirus, ella se infecta, va a su casa, le hacen el testeo a la familia y dio positivo. Un perro pug que tenía, ella, que estaba positiva, el marido y un hijo. Pero también había otros integrantes en la familia que eran 2 hijos más y un perro, otro perro y otro gato. Y el resto de los integrantes de la familia no se había infectado. Entonces, y evidentemente este perro pug se contagia de la doctora, de la médica que le lleva el coronavirus a la casa. O sea, lo que se sabe de que en realidad las mascotas sí se pueden infectar de coronavirus, no juegan un rol importante en la diseminación de la enfermedad, y en todos los casos fueron animales que se infectaron por estar conviviendo con personas que eran COVID positivas. Posteriormente a ese caso de abril, que había sido en abril del 2020, en mayo, una revista inglesa que era el The Journal England of Medicine hizo un estudio que había demostrado que los gatos podían transmitir COVID-19 entre ellos y existía la posibilidad de que lo transmitan a las personas. Cuando uno lee esos trabajos, en realidad no tiene una base científica sólida, porque básicamente hicieron esto, o sea, pusieron gatos infectados en una jaula con una alta tasa, con una alta carga viral, lo colocaron en una jaula con otros gatos, después sacaron esos gatos y testearon esos gatos que habían estado en la misma jaula. De la cantidad de gatos que habían estado juntos, no todos se infectaron. Y vamos a convenir que fue con una alta tasa, con una alta carga viral que se hizo el trabajo.
O sea, ese tipo de trabajo que se hizo sí demuestra de que es evidente o que hoy está aceptado de que los animales pueden infectarse, pero no se conoce en realidad qué rol cumplen en la diseminación de la enfermedad. Porque esta enfermedad principalmente se estabilizó en los seres humanos y la alta contagiosidad la tienen entre los seres humanos. O sea, los animales terminan, diciéndolo de otra manera, como ligándose de arriba, pero lo que se sabe hoy que no juegan un rol realmente significativo en la diseminación de la enfermedad. También hubo un caso en marzo, que lo pudieron haber escuchado ahora en marzo sí, del 2020, en un zoológico en Nueva York, donde un tigre tuvo signología respiratoria leve, se lo testeó y dio positivo. Pero ese animal, la persona que le contagió, era su cuidador. O sea que otra vez estamos en lo mismo. Los animales tienen una susceptibilidad a infectarse, siempre es a través del ser humano, pero no son grandes replicadores, no son los principales actores en esta enfermedad. Y esto viene a colación porque en China cuando surge esta enfermedad, hubieron abandonos de mascotas, hubieron sacrificios de mascotas y eso realmente fue algo muy lamentable. O sea, eso estuvo publicado en los periódicos, digamos. Con respecto a que me habían consultado con el felino, bueno, con el felino pasó lo siguiente. Al felino lo internan en un hospital con una enfermedad respiratoria grave, tenía edema pulmonar, dificultad respiratoria, y en el hospital deciden sacrificarlo porque no respondía a los tratamientos. Le hacen la necropsia y da positivo a COVID-19. Entonces, en las noticias que salió, muere un gato positivo de COVID-19. En realidad, la causa de muerte del gato fue una patología cardíaca, una hipertrofia del corazón, que es una enfermedad congénita en los felinos. Entonces, y además, si bien el gatito tenía COVID-19, no tenía ninguna signología, no tenía lesiones, o sea, no tenía neumonía de tipo viral. Entonces, otra vez, esos son el tipo de información que uno realmente las tiene que chequear y comprobar, porque imagínense que si se ponen las noticias de que muere un gato de COVID-19, lo que uno piensa que el gato se murió por el COVID-19, y en realidad el gatito se muere de otra cosa. Y estaba infectado porque ese gato vivía en una casa donde esa persona estaba infectada por el virus del COVID-19. Bueno, entonces esto es, hay mucho reporte anecdótico. La realidad es que no está ciertamente probado qué es lo que pasa con los animales, pero como le dije anteriormente, sí se acepta de que se infectan y y que podrían actuar pueden jugar un rol en la diseminación de la enfermedad, pero si uno habla epidemiológicamente de esto, carece de importancia. ¿Qué más? Hubo una nota que sacó la Organización Mundial de la Salud con fecha, a ver, miro, esto fue de ayer. Sí, el día de ayer sacó una nota en donde se sabía de que había reportes de que muchos animales habían dado positivo al COVID-19. Entonces hicieron una tabla en donde hablaron de los cerdos, donde se intentó hacer una infección de tipo experimental y no hubo ninguna, o sea, los cerdos no fueron receptivos y no presentaron ningún tipo de signos clínicos. El mismo trabajo, o sea, la misma prueba la hicieron con aves de corral, con pollos, patos y pavos, infectándolos, insisto, con una carga viral, y tampoco hubo ninguna susceptibilidad en el caso de las aves de corral y tampoco presentaron signos clínicos. Con respecto a los perros, bueno, sí reportaron
que podían infectarse en forma natural y también se hizo en forma experimental. La susceptibilidad de cualquier manera en los perros fue baja y prácticamente no presentaron signos clínicos. También este trabajo lo hicieron en los gatos con infección natural experimental y sí, los gatos fueron los más receptivos, aunque la signología clínica que presentó en algunos casos era leve, en algunos casos inaparente y otros sí presentaban signos de tipo respiratorios, pero que se recuperaban rápidamente. También en otros felinos fue en los grandes felinos, en tigres y leones, con infección de tipo natural. Acá podríamos mencionar el caso de este cuidador del zoológico de Nueva York. También se considera una susceptibilidad alta con presencia de signos clínicos. Y cuando hablamos de signos clínicos, hablamos de signos clínicos leves respiratorios. También los hurones hicieron trabajos en infección experimental y también la susceptibilidad fue quizás también un poco alta, pero con poca presentación de signos clínicos. Entonces, si hablamos de especies, quizás podríamos decir que los perros la susceptibilidad aparentemente es muy baja, en los tigres y los leones, y junto con los hurones, porque también hay gente que tiene hurones como mascota, la susceptibilidad es un poco más alta, pero insisto, casi sin signos clínicos. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento preguntan acá, ¿cuál sería el tratamiento adecuado en el caso de que algún animal tenga contagio de COVID-19? Bueno, muy buena pregunta, Zacarías. En realidad, las precauciones no se sabe, no se tiene tanta certeza o certeza cierta de qué en realidad pasa con los animales, más que estos datos que yo les estuve comentando. No hay que hacer ningún tipo de tratamiento. Lo que hay que hacer en los animales, mejor dicho, hay que prestar atención si en la casa hay alguien que tiene COVID-19 y entonces tenemos que ver qué pasa con esas mascotas. En realidad la signología que se presenta es leve y no se le indica ningún tipo de tratamiento. Sí deberían guardar las mismas recomendaciones que son para las personas, que es el aislamiento. ¿Cuánto? 14 días. Entonces, si una persona en una casa tiene COVID-19, o ese animal debería ser testeado y si da negativo, irse a otro lugar que otra persona pueda quedarse a cargo, pero otra vez haciendo el aislamiento, o debería quedarse en la casa haciendo la cuarentena de 14 días. O sea, no hay ningún tipo de tratamiento que se vaya a utilizar en los animales. Con respecto a eso, también salió publicado el uso, si se podían como reforzar el uso de las vacunas o poder aplicarlas, porque vacunas vienen solamente para los perros, para el coronavirus. Si nosotros podemos poner en otras especies, y totalmente eso está totalmente contraindicado de hacer. No se debe vacunar porque son además virus que pertenecen a géneros totalmente distintos. Eso con respecto a tu pregunta, Zacarías. Zacarías. También salió publicado sobre el uso de la ivermectina como tratamiento del coronavirus, como que había buena respuesta. Y eso, lo que se sabe de la ivermectina, que está en fase de investigación, pero no hay nada realmente probado con respecto a eso, y está totalmente contraindicado que alguien se aplique o tome o hacer algo con la ivermectina. Eso está en fase de investigación. Bueno, hubo otra pregunta acá. Están realizando un estudio. No se está haciendo de forma rutinaria el test, pero se pueden utilizar el mismo test que se utilizan para las personas, porque en definitiva lo que detecta se hace la PCR para detectar el COVID-19. O sea, se podría utilizar el mismo test, la misma prueba que se utilizan para las personas. Pero insisto, quizás nosotros deberíamos prestar más atención si alguien tiene coronavirus y esa persona tiene mascota, que me parece que lo más indicado sería que guarde la cuarentena
en esa casa y evitar que ese animal salga a la calle. Pero insisto, no juegan un rol importante, como les dije hoy, no son un actor importante en esta enfermedad. O sea, acá esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Las formas de prevención son el aislamiento, la mantención de distancia, 1,5 metros o 2, que las personas usen tapaboca. Pero insisto, esta enfermedad no pasa por el tema de los animales o que realmente ellos sean un problema. Como hablamos, sí se admite de que los animales se pueden infectar, pero no jugarían un rol importante en esto. Y las formas de manejo son, como les decía, aislamiento, cuarentena de estos animales. No hay que fomentar el pánico y tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de información posible, pero tratar de chequear un poco las fuentes, porque a veces uno lee los títulos y, como les decía hoy, murió el primer gato de COVID-19. Y sí, el gato se murió, pero no se murió por COVID-19. Y mi preocupación surgió a partir de las noticias que salían y que uno veía de que hablaban de que se infectó el animal y que entonces podía ser una fuente de infección, que el tigre del zoológico, que el gato que se murió de coronavirus. Me alarmó profundamente cuando leo de que en China hay abandono de mascotas y en el mundo la WASABA, que es la Asociación Mundial de Especialistas de Veterinarios de Pequeños Animales, están reunidos constantemente, hacen foros de discusión, dan webinar para todo el mundo, inclusive eso lo dan en todos los idiomas, y la preocupación surge por la mala prensa, en cierto modo, que están recibiendo los animales en relación a esta enfermedad. Y ven mucho el tema de los abandonos, hay muchos problemas en los refugios, porque a su vez todas las estrategias de castración y de levantamiento de perros callejeros está impedida porque la circulación está en cierto modo limitada. Y bueno, a partir de ahí fue entonces que dije, bueno, tenemos que hablar un poco, aclarar un poco, que la gente no tenga miedo, que los animales en definitiva juegan un rol importante, no son los jugadores importantes en esta enfermedad, y que las medidas de precaución y de cuidado que tenemos que hacer son las generales para todos. Aislamiento, lavado de manos, higienizarse constantemente, uso de tapabocas, y bueno, creo que la cosa en general pasa por ahí y no tenemos que alarmarnos tanto por el tema de nuestros animales. Hubieron casos, habían surgido publicaciones en Facebook con respecto a que había que lavar con lavandina a los perros y un montón de cosas como esa, y se presentaban entonces casos de quemaduras en el pulpejo de los perros por el uso excesivo de lavandina. El virus se elimina a través de la tos y los estornudos, no son virus que sean muy resistentes en el medio ambiente, entonces creo que insisto, no hay que generar tanto pánico en relación a esta enfermedad. A ver, ¿qué cuidado hay que tener cuando se hace peluquería canina? ¿Puede quedar el virus en el manto? Gustavo, nosotros deberíamos, en general, me parece que entre las recomendaciones que están, y no las mencioné, es que tratemos de... apareció Ana Gabriela Spasandín, la conozco a esta chica. Bueno, creo que debería, cuando surgió lo del coronavirus y cuando comenzó la cuarentena, entre las recomendaciones a nivel mundial que se daban era de que todo lo que sea consulta veterinaria, que se haga solamente la que sean de urgencia. Creo que la peluquería no es algo urgente. No puedo contestarte si realmente el virus queda, porque de hecho vamos a tratar lo mismo. Si una persona que tiene COVID-19
convive con una mascota y está en contacto permanente, es muy probable de que ese perro pueda diseminar la enfermedad o transmitir la enfermedad. Si la pregunta es si el coronavirus queda en el manto de un perro, y sí puede quedar, pero particularmente considero, porque también tenemos que hablar un poco de la fuente laboral, si uno toma las precauciones de higiene, por decirte, va un perro con turno, uno puede trabajar con guantes, o debe, mejor dicho, trabajar con guantes y con barbijo, ¿no? Y con barbijo, le hace un baño al perro con algún shampoo de tipo antiséptico y lo estaría limpiando de la gente. Quizás no sería lo ideal, pero creo que podrías hacerlo si uno toma las medidas de precaución. Me parece que no tendrías problema. Sobre todo porque ya está levantado lo de la cuarentena. Hola, profe, ¿nos puede hablar de la inmunodeficiencia felina? Sole, bueno, no sé, del SIDA felino. Por ahí podemos plantearlo como, porque es bastante largo para hablar del SIDA felino. Podríamos, si quieren, no sé cómo hacer hacer otra charla de Instagram, y no tengo ningún problema hablar sobre el SIDA felino. Por ahí no es de la charla de ahora, por una cuestión de tiempo, pero no tengo ningún problema de SIDA felino o cualquier otra enfermedad infecciosa. En realidad el kit del COVID es una PCR, no mide inmunoglobulinas, o sea, detecta el antígeno viral. Después hay otro test serológico que sí mide los anticuerpos. No sabría decirte si mide la IgG o la IgM, no lo sé. De igual modo, ese kit, el que te mide los anticuerpos, a ver, vamos a separar las dos cosas. Una cosa es la detección del antígeno viral, que vos ahí confirmás de que la persona está infectada en el momento, porque hay virus en el momento. Eso es una PCR, para eso se usa el PCR. Y después está lo que miden los anticuerpos protectores, que se generaron porque el virus estuvo en el organismo. Si a vos te da positivo un test serológico de anticuerpos, significa que la persona o está con la enfermedad y generó anticuerpos, o le pasó la enfermedad, pero sigue con los anticuerpos. Entonces, haciendo un test serológico en cuanto a detección de anticuerpos, lo que vos no tenés la certeza si la persona testeada en ese momento tiene el virus o no, y si es un diseminador de la enfermedad o no. Esa es la diferencia entre la PCR que se hace y la medición del test de los anticuerpos. Pero no sé exactamente si mide IgG o IgM. Teli Carrizo, a ver, dice, ¿qué me puede recomendar con respecto a los paseos de las mascotas? ¿Alguna recomendación? Y mira, pienso que habría que tomar, nosotros en Corrientes estamos en fase 5 ahora, o sea, se puede circular. Mira, otra vez vamos a lo mismo, te puedo decir una recomendación personal, no tengo como un respaldo como para decirte que así sea, pero por lo que uno ve en general y lo que estábamos hablando de que las mascotas no jugarían un rol importante, quizá no sería recomendado que hagamos paseo de mascotas, hablando de los paseadores de perro, porque vos estás sacando mascotas de domicilios, que no sabes cómo es la situación epidemiológica en esa casa, ¿sí? Y nosotros deberíamos evitar esas reuniones de muchas personas, que en este caso sería esas reuniones de muchos perros. Pero pienso que fuera de eso, si vos me hablas de tus mascotas, de la mascota de cada uno, perfectamente uno podría sacarle con la correa a caminar por los lugares donde, qué sé yo, uno
no va a ir no recomendaría ir a una plaza o un parque donde quizás hay muchas personas, pero caminar por la calle, por cualquier lugar, en general me parece que no deberíamos tener problema con eso. A ver, Marincubi, bueno, sí, me imagino que deben estar bastante complicados ustedes con la leishmania. Solo como antiséptico sería el Tucu Peralta, dice, bueno, podríamos usar clorexidina. Lo que en realidad, la clorexidina es un antiséptico suave muy bueno para todo lo que sea problemas de piel, ¿no? Podríamos preparar una dilución que se usa también en dermatología y que está recomendado, que es la lavandina al 0,005%. O sea, estamos hablando de que uno podría diluir 1 centímetro o mililitro de lavandina en 1 litro de agua. Y eso podría utilizarse como solución antiséptica en las mascotas. Pero quisiera saber, si los animales no transmiten el virus, ¿por qué recomienda no sacar a pasear a las mascotas? En realidad, no sé si estuviste, Marina, en toda la charla, pero, o sea, sí se sabe que los animales pueden infectarse, porque de hecho los animales que dieron positivo, eran positivos por estar con personas infectadas. O sea, hoy se acepta que los animales se pueden infectar. Si hay una mascota en un domicilio donde una persona tiene COVID positivo, esa persona puede sacar el COVID a la calle. La recomendación no es no sacar las mascotas, yo dije que sí, que se puede sacar, pero y que los animales sí se pueden infectar porque está admitido que eso sí puede pasar. Aunque hoy habíamos hecho la aclaración, todos los animales que se infectaron no fueron animales que se infectaron caminando por la calle. Se infectaron por estar con personas con COVID positivo. A ver, no transmiten a los seres humanos. Bueno, eso no está demostrado, Marina. No está demostrado, y hasta que no se demuestre de que realmente no sea así, hay que tomar las precauciones, porque de hecho esas son las recomendaciones. Por un lado, que hace la Organización Mundial de la Salud y la WASAVA, que es la Asociación Mundial de Especialistas Veterinarios, la Asociación Mundial de Especialistas de Veterinarios de Pequeños Animales. La recomendación, hasta que no se tenga la certeza de que los animales no transmiten, porque es evidente que no juegan un rol importante, pero no se tiene la certeza de que no transmiten. Y el primer paso, mira, te digo más, para los que están, que todavía se quedaron. Esta enfermedad, cuando surge en diciembre del 2019, se decía que prácticamente no pasaba nada, que no se infectaba a nadie, que no había mayor problema. Yo fui haciendo una recopilación de datos de unas revistas internacionales de cada 15 días, y es impresionante cómo la información fue cambiándose. Entonces, lo que hoy se sabe, quizá hace la semana pasada no se sabía. Entonces nosotros, que somos agentes de salud, tenemos que manejar con precaución esto. La finalidad de esta charla era de que nosotros no generemos el pánico en relación a las mascotas, pero también tenemos que tener la responsabilidad, porque no lo sabemos, no sabemos en definitiva o con certeza el rol que cumplen las mascotas en la transmisión de la enfermedad, pero el primer paso se dio. Esta enfermedad pasó de los animales al hombre, se propagó eficientemente entre las personas, y ahora resulta que los animales, las otras especies de animales, no el murciélago, las otras especies de animales, se pueden infectar. No tienen grandes signos clínicos, pero se pueden infectar. Bueno, no sabemos todavía el rol exactamente que juegan en la transmisión, digamos, de esta enfermedad. Bueno, Emilia, ¿no? Sí. Bueno, gente, lo voy dejando. Cualquier cosa, insisto, dejen las preguntas ahí en el Instagram de la universidad y seguramente se contactan conmigo. Gracias, buenas noches, cuídense y esperemos que pronto podamos volver a la facultad. Bueno, buenas noches.